de comenzar el juego. Si te gustan las historias de acción sangrienta, disfrutas de las películas de sobreviviente física y eres fan de las producciones coreanas, a este punto seguro has visto o al menos has escuchado hablar de una muñeca coreana inquietante. Así que hoy hablaremos de El juego del calamar, en español o Squid Game. La serie que al día de hoy se ha convertido en la más vista en la historia de Netflix, con más de 100 millones de visualizaciones en un mes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy hablaremos del fenómeno global de Squid Game o el juego del calamar en español. Específicamente les contaré primero qué podríamos esperar de una segunda temporada de la serie, la inspiración en la vida real detrás de esta producción, las razones por las cuales esto es un éxito global, así como mi calificación y opinión general y el análisis de diversidad e inclusión. Así que comencemos. En Squid Game, cientos de personas con dificultades económicas aceptan una extraña invitación a un juego de supervivencia. Y aunque les espera un premio millonario, primero deberán competir en juegos infantiles, en los que ser eliminado del juego también significa perder la vida. En primer momento, les digo que me impresionó que esta serie tenga una producción bastante grande, bastante espectacular. Prácticamente estamos viendo algo que sin problemas pudo haber sido producido en Hollywood. Aunque igualmente mantiene y desarrolla este estilo narrativo coreano en el que mezclan géneros. Algo como ya habíamos visto en Parasite. La serie en primer momento entra en lo que llamaríamos survival horror o horror de supervivencia, que viene de los videojuegos, donde los protagonistas se enfrentan a situaciones peligrosas y difíciles. Todo en una mezcla de aventura, acción, terror y hasta gore. De hecho, el creador y director de la serie, Ahn Duk-yu, ha dicho que se ha inspirado en el manga y película del mismo género, Battle Royale, del año 2000. Pero a pesar de que el hilo conductor es el juego sangriento, probablemente lo que ha hecho que muchos se conecten con la historia es también la exploración del comportamiento y la psicología de los participantes del juego y protagonistas. Porque la historia, antes de entrar de lleno al juego, nos lleva a conocer a este grupo de participantes para entender mejor sus sufrimientos, motivaciones que los llevan a participar. Lo cual hace que se sientan bastante auténticos, logrando que muchas personas empaticen con ellos. Aunque en realidad durante la serie no existen grandes cambios en el carácter de los personajes. Y a veces sus decisiones, sobre todo al final, son un poco previsibles. La serie refleja la tendencia de las producciones surcoreanas en las que el corazón de las historias está la desigualdad social en un mundo actual capitalista y el dinero como eje que moviliza a los personajes. Porque los hogares de Corea del Sur tienen una deuda que supera más del 100% del Producto Interno Bruto del país, sobre todo en las personas de 20 y 30 años. Esto ha llevado a muchas personas en el país a pedir préstamos particulares fuera de los bancos o a apostar para poder pagar sus deudas. Pero cuando las deudas llegan a una cantidad exorbitante, algunos buscan eliminarla dando un órgano o hasta suicidándose. Así que en Corea del Sur parece haber una gran desigualdad social y una cultura donde lo importante es obtener más dinero, más beneficios, ser superiores a los otros y sobre todo ganar. ¿Les parece conocido? Es lo que en el budismo se llamaría el mundo emocional de la ira, en el que las personas aparentan ser justas, correctas, sabias, pero en realidad tienen una motivación, una ira interna por ser superior a los demás. Así que al final hacen todo lo posible para ganar sin considerar a los demás. Y es esta una de las razones por la cual creo que Squid Game se volvió un fenómeno global. Porque este juego sangriento y la actitud de sus personajes parecen desnudar la cultura que predomina en todo el mundo, donde muchos parecen vivir en un constante mundo de envidia, piensan solo en sí mismos y buscan ser superiores a los demás a través del poder
pero sobre todo a través del dinero. Y es aquí donde los espectadores se conectan con los participantes del juego en la serie, que sufren las consecuencias de ser los marginados de una cultura centrada en la excelencia, el egoísmo y el dinero, a pesar de que ellos mismos repiten este patrón para buscar triunfar en los juegos. Otro de los elementos que para mí han vuelto exitosa la serie es la puesta en escena impactante y sus imágenes icónicas que se han vuelto memes muy populares en la web. Como la famosa muñeca del juego de luz verde, luz roja, que está inspirada en una muñeca coreana llamada Yoongi. Los uniformes rojos de los guardias con figuras geométricas, similares a los de las casas de papel, y que según el director, antes de llegar a esa decisión, primero iban a ser uniformes de Boy Scout. El dulce dalgona, uno de los dulces típicos de Corea del Sur hace años. Así como otras imágenes y símbolos impactantes. En mi experiencia, el ritmo de la serie lo sentí un poco irregular, porque sí, me llegó a cautivar al inicio, después en los episodios con acción me emocioné, con esta adrenalina que te da, pero en las secuencias más emotivas me aburrí un poco. Quizás por un problema de la traducción del coreano, que aparentemente fue hecha a través de una herramienta automática al estilo Google Translator y que ha generado también controversia. O simplemente no me conecté con esta parte de la narración por una cuestión cultural. No sé. Dentro de los participantes del juego hay inclusión, con personas de todos sexos, edad y hasta nacionalidad, incluyendo Ali, un inmigrante de Pakistán, y Han Min-yo, una desertora de Corea del Norte. De hecho, dentro del juego todos gozan de igualdad de condiciones, en un aparente intento de crear un entorno justo en un mundo injusto. Pero, dentro del grupo que organiza el juego, parece haber sexismo, porque aparentemente no hay presencia femenina. Digo parece porque todos tienen una máscara, pero en todo momento se refieren entre ellos mismos usando pronombres masculinos. O eso es lo que dicen en la traducción. El hecho del éxito de esta serie ha llevado a que muchos comiencen a hablar de una segunda temporada. Pero hasta ahora el creador de la serie ha dicho que no tiene nada confirmado. Aunque el entusiasmo de las personas ya lo han hecho considerar la posibilidad de hacerla. Y ha declarado que en caso de hacerla, podría profundizar en el pasado del líder, conocer más sobre el hombre que introduce el juego a las personas, y también quiere conocer más sobre el pasado del detective. Pero quiero saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios qué te imaginas. En el semáforo de diversidad e inclusión a Squid Game o el juego del calamar le doy un amarillo bueno. Porque aunque tiene un grupo diverso de personajes de diferentes edades, sexos y nacionalidades, igualmente la historia parece dar más importancia a los hombres que a las mujeres. En la calificación general a Squid Game o el juego del calamar le doy un 4. Porque aunque es una serie que reflexiona sobre la actualidad desde una perspectiva creativa y con mucha calidad visual, y en algunos momentos es bastante adictiva, en otros momentos el ritmo me pareció muy lento. ¿Ya viste la serie? Cuéntame cuál es tu personaje favorito o con cuál te identificas más. Escríbemelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!